Bueno, no tenemos un práctico de Monte Carlo, de análisis Monte Carlo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se requiere algún software, ¿no? O sea, no son cálculos que se puedan hacer a mano, al menos en nuestro curso, si bien los creadores del método hacían a mano todo, incluso la obtención de números aleatorios. Por lo tanto, yo los invito, ¿no? O sea, invito a los estudiantes de este curso a explorar las posibilidades de software. Existe muchos paquetes, muchos de ellos son gratuitos, los tienen en internet, si no los más conocidos no son gratuitos, pero son muy utilizados, el Crystal Ball y el @RISC. Invito a los estudiantes más valientes a programarlo. Por ejemplo, para este o para este estudio de caso, realmente, como se trata de un modelo muy sencillo, con pocas variables, es muy factible programarlo. Y de hecho, yo lo hice simplemente con una planilla Excel. O sea, fíjense lo sencillo, ¿no? Que, bueno, luego en los foros, quien tenga interés, se la puedo pasar. Entonces, a falta entonces de un práctico, vamos a asumir un pequeño ejercicio, o sea, este estudio de caso como si fuera un pequeño ejercicio de aplicación de simulación Monte Carlo, tomado de estos autores, Kamel y Hassensal, que presentan o que este problema para explorar el uso de análisis Monte Carlo para la propagación de incertidumbre en el análisis de riesgos a la salud. O sea, el modelo que vamos a presentar es de riesgo como chance de irritación asociada a un aditivo que se coloca en cremas para la piel. Y esta irritación, este riesgo es función de la exposición y el efecto. Entonces, el propósito de estos autores o de esta ejercitación es introducir el método Monte Carlo como una herramienta de manejo de la incertidumbre y demostrar que puede usarse con fines regulatorios, como habíamos dicho al principio. Y también aprovecharemos este ejemplo para discutir las aplicaciones y las limitaciones también. Bien, entonces, volviendo entonces a nuestra ejercitación. Este aditivo entonces puede producir alguna irritación utilizado en cremas para la piel. Ahora bien, se dispone de muchas muestras de crema para tener información de concentración. Esta concentración presenta una media de 0,02 miligramos de químico y un desvío estándar de 0,005 miligramos de químico. Se dispone también de 2 ensayos toxicológicos, probablemente con animalitos de laboratorio, que demuestran la probabilidad de irritación dada la aplicación de crema. Un ensayo informa baja frecuencia de efectos por miligramo de exposición, ¿no? Es decir, 5 efectos en 100 por miligramo. Y alta frecuencia de efectos, a 10 efectos en 100 por miligramo. Entonces, habíamos dicho que el modelo básico es el de riesgo, que sería el que ya conocemos, es la dosis de exposición por la potencia, o sea, la ecuación fundamental que venimos trabajando desde el práctico 1, solo que anteriormente la habíamos trabajado en forma puntual, es decir, obteniendo un resultado puntual. El estimador se obtiene entonces con los datos, los estimadores puntuales, y se obtiene un estimador de tendencia central de 0,0015, que ¿cómo lo leemos? ¿Cómo se lee? Porque quizás es un poco confusa, en la diapositiva anterior queda un poco confusa las unidades. Bueno, lo leeríamos como
15 de 10.000 aplicaciones podrían resultar o resultarán en irritación. De la misma manera, el estimador conservador o de máxima exposición, de nuevo hacen o utilizan el producto de dos percentiles, 95, con la salvedad que habíamos hecho en el caso anterior, y nos da 0,0029, que leemos como 29 de 10.000 aplicaciones resultarán en irritación. Bien, el ejemplo, lo bueno de este ejemplo que lo podemos seguir en forma visual. El primer paso es definir la distribución de las variables de entrada. Para la variable de exposición se define una distribución normal con una media de 0,02 y un desvío estándar de 0,005. En tanto que a la potencia, o para la potencia, se selecciona una distribución uniforme en el intervalo 0,05 a 0,10. Como les decía, este ejemplo o esta ejercitación la podemos seguir en forma visual y vamos a visualizar 3 iteraciones. En la primera iteración, lo que no muestra es todo lo que habíamos visto antes en forma teórica, donde ese valor de 0,0165 muestreado de la distribución de exposición fue obtenido vía inversión de la función de distribución acumulada. De la misma manera, para el valor 0,063 de la distribución uniforme de la potencia. Esto nos da un resultado que es 0,0010 y lo guardamos. Hay una segunda iteración, ahora surge otro conjunto de valores, se vuelve a calcular el resultado, una tercera iteración, otro conjunto de valores, se multiplican y se obtiene otro resultado y se guarda. Supongamos que realizamos de esa misma manera 10 iteraciones y ahí tienen el resumen, la muestra o lo que podríamos llamar los numeritos que tienen entre las llaves, es el conjunto de los 10 resultados o las 10 iteraciones que conforman una muestra Monte Carlo. Esta muestra tiene una media de 0,0014 y un desvío estándar de 0,00055. Si se realizaran 100 iteraciones, vemos que el resultado es un estimador de tendencia central o media de 0,0016 y un desvío, también informa el desvío estándar, y un estimador conservador debe corresponder seguramente a algún percentil alto, no tenemos el dato, pero el estimador conservador es de 0,0026 o, como veníamos leyendo previamente, 26 irritaciones en 10.000 aplicaciones. Vayan comparando con los valores obtenidos en forma o en la etapa de estimación puntual, ¿no? O sea, vayan para atrás en la diapositiva y vayan comparando qué pasa con la comparación. Fíjense qué pasa con los estimadores de tendencia central y qué pasa con los estimadores de máxima. O sea, en un caso, son más parecidos, menos parecidos, y por qué será eso. O sea, vayan preguntándose eso. Para las 100 iteraciones presentamos el gráfico, que era la otra parte de la presentación de resultados, y que es proporcionado también, en este caso, por el paquete utilizado. Bien, no lo comenté en la anterior, pero antes de, seguir con las aplicaciones, me quedó comentarles que si se hubieran realizado, o cuando se realizan 10.000 iteraciones, en este caso el software utilizado fue Crystal Ball, nos da una media de 0,0015
y un estimador conservador de 0,0024. De nuevo los invito a que los compare con los valores surgidos de la estimación puntual. Entonces, en esta diapositiva, recapitulando un poco, entonces, ¿cuándo puede aplicarse o cuándo resulta útil la simulación Monte Carlo? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros disponemos de información de entrada, pero con esa información de entrada son las distribuciones, o sea, son un grupo de variables en un modelo, pero para cada una de esas variables hemos seleccionado o definido la distribución. Cuando existe disconformidad de algún tipo con los valores puntuales, les cuento, no lo había dicho en esa diapositiva, pero justamente por qué se propone o se convoca este workshop de análisis Monte Carlo en el año 96, ¿por qué lo hace la Agencia Ambiental Americana? Bueno, justamente porque en los años anteriores comienzan a haber muchas manifestaciones de disconformidad por estos casos de estimadores puntuales con mucha incertidumbre, que son conflictivos entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de todas estas voces de disconformidad en las aplicaciones de riesgo ambiental, es que se decide o se discute en esa reunión la aplicación del análisis Monte Carlo. Y por supuesto, también fue posible instalarlo como una metodología aplicable gracias a la posibilidad de cómputo, que por eso es a partir de los años, o sea, a partir que se dispone de potencia de hardware y software, que se puede ya pensar en una aplicación generalizada en el área ambiental. Bien, hay que tener en cuenta, y en algún caso esto puede dar lugar o agregarse como una posible desventaja. Cuando se realiza un análisis Monte Carlo, es importante detectar en los resultados cuál fue la variable o cuál fue, la distribución de una variable de entrada que más impactó en la distribución de resultados. Eso se conoce como análisis de sensibilidad, y también algunos de los paquetes de software realizan el análisis de sensibilidad como un cuadrito, que ahora lo van a ver a continuación en la próxima diapositiva, donde se consigna el impacto porcentual de cada variable en la varianza del resultado, y esto identifica la variable de mayor impacto. Bueno, también esto, como verán, la necesidad de conocer la variable y su distribución involucra que se debe conocer o se debe contar con más información. Los resultados también brindan mucha información, pero a veces resultan complejos, ¿no? O sea, esto es un problema no tanto para nosotros como analistas, sino es un problema para la comunicación del riesgo, tanto a los decisores como al público. Hay cierta complejidad en los resultados. También puede ocurrir que sobre todo en los modelos más complejos con una gran cantidad de variables, que algunas de estas se encuentren correlacionadas. Por ejemplo, la gente que consume mucho de un alimento, a su vez, justamente, y volviendo al tema de la variabilidad en las preferencias, puede consumir menor cantidad de otro. Por ejemplo, la gente que consume muchos chocolates y dulces puede consumir poca cantidad de verduras o otros alimentos sanos. Yo sería probablemente el individuo de máxima exposición en esa situación. Usualmente los resultados no se ven afectados a menos que la correlación
sea muy elevada, hablamos de mayor a 0,75 o sea, más o menos 0,75. Finalmente, insistimos, la parte más difícil del proceso para poder aplicar análisis Monte Carlo es encontrar las distribuciones apropiadas de las variables de entrada. Bueno, acá, como les había dicho, tienen el gráfico de análisis de sensibilidad que realiza el paquete. Acá se ve que la contribución más importante a la varianza del resultado está dada por la variable horas por día, o sea, el tiempo que se tarda o que se emplea en la ducha, que estaría explicando un 76% de esa varianza, y por lo tanto se muestra como la variable de mayor impacto en el resultado. Bien, si realmente el punto crítico es disponer de las distribuciones adecuadas, ¿cómo se obtiene? Bueno, de nuevo y volviendo, ya lo hemos hablado en las presentaciones anteriores, sobre todo la de análisis probabilístico, podemos tener distribuciones empíricas o teóricas. Las empíricas son más apropiadas cuando se desarrollan para un problema específico o para un sitio en particular. Por ejemplo, una distribución empírica podría ser originada a partir de encuestas o sondeos de consumo de pescado en una localidad costera. En este caso sería erróneo usar datos de otras zonas que, al no ser costeras, no tendrían los mismos niveles de consumo. Muchos expertos insisten en que usar una distribución errónea conlleva a resultados erróneos. El tema de la falta de datos es un desafío, realmente es un desafío en el área de riesgo ambiental, porque realmente hay muy poca información. Por lo tanto, ¿qué opciones hay? Igual se puede trabajar, pero como habíamos visto cuando trabajamos con los conceptos de variabilidad e incertidumbre, no hay que quedarse sin hacer nada, hay que trabajar igual, pero hay que establecer claramente los supuestos. O bien hay que tratar de encontrar, que los hay, aquellos archivos de datos que hayan sido compilados y publicados, ¿no? O sea, la información por ahí existe, pero está en forma dispersa, O sea, mi experiencia personal en la Argentina es esa, que existe información, existen grupos que están trabajando y tienen información, pero por ahí no está compilada. Así que, bueno, esas serían lo que hay que tener en cuenta en el caso de distribuciones empíricas. Bueno, habíamos dicho que si no hay información se puede justamente apelar a definir una distribución teórica. Bueno, este es un ejemplo extremo donde solamente aparentemente habría dos datos o dos observaciones. Entonces, bien, ahí fíjense, ¿qué distribución? ¿Uniforme o triangular? O la última de abajo, que bien, Dios sabrá qué distribución será, pero bueno, no es tanto un problema teórico, sino que es un debate vigente en la literatura. Si ustedes recuerdan, los estudios de caso de análisis probabilístico, vimos varios de estos debates. Por ejemplo, la log normal versus exponencial en la concentración hogareña de radón, la log normal versus la beta para las partes por millón de los contaminantes atmosféricos, etcétera, etcétera. Son debates vigentes, ¿no?, entre grupos de expertos. De nuevo, insisto, la clave es establecer claramente los supuestos y a veces la base mecanística que habíamos visto muchas veces nos permite para una variable poder definir o seleccionar la distribución más adecuada.
Entonces, en resumen, ahí tienen en qué casos tendríamos que optar por una distribución teórica. Bueno, esto es un recordatorio, un repaso. Fíjense cuántas variables de exposición hemos visto que presentan por su base mecanística seguramente una distribución log normal, y en esos casos se puede trabajar tranquilamente con esa definición. Bien, esta es la última diapositiva. Y con este tema llegamos al final del curso, esperando que todas las herramientas cuantitativas que vimos en él les puedan resultar de utilidad. Que hayan visto justamente el valor de una herramienta estadística para ayudar a la toma de decisiones según cómo estemos con respecto a un valor crítico. En fin, resumen, espero realmente haber aportado herramientas que les sean útiles y les deseo mucha suerte en la aprobación del curso.